Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El huracán Edward Snowden sacude y pone a prueba la diplomacia del presidente Barack Obama en Europa, Asia y América Latina. Mi expectativa es que Rusia y otros países que han hablado de proveer asilo reconozcan que son parte de la comunidad internacional y deben comprometerse con las leyes internacionales. El gobierno estadounidense intenta bloquear su eventual asilo en más de 20 países y de esta manera lograr su captura inmediata. Es irónico que por décadas Estados Unidos ha sido uno de los más grandes defensores de los derechos humanos en el mundo, incluyendo el derecho a buscar asilo, y actualmente mi país está usando la ciudadanía como un arma. El excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es requerido por la justicia de su país por haber revelado la existencia de programas informáticos que permiten a las autoridades espiar a decenas de millones de ciudadanos. Hemos dado a conocer nuestra posición sobre Snowden y ha sido clara respecto a lo que queremos que suceda. Y déjeme decirle que él es acusado de 3 cargos y debe ser regresado a Estados Unidos. ¿Debe Edward Snowden recibir el asilo o ser entregado a la justicia estadounidense? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis de las posiciones que han tomado frente a este caso los países de América Latina. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa abrió el debate tras asegurar que ni Edward Snowden ni Julian Assange deben recibir asilo en América Latina porque ninguno de ellos representa la libertad de expresión. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: 11 días completa Edward Snowden en Moscú. Hasta ahora su captura ha sido imposible para los Estados Unidos, cuya justicia lo solicita luego de que este ex trabajador o ex técnico de la CIA filtrara información de inteligencia de la potencia norteamericana. La noticia: hace cerca de un mes, Snowden reveló al mundo la existencia de un sofisticado plan del gobierno del presidente Barack Obama dedicado a espiar las comunicaciones telefónicas y de Internet de decenas de millones de ciudadanos. El punto clave de esta noticia: desde ese día su persecución no ha cesado y su presencia en Rusia se ha convertido en los últimos días en un verdadero reto diplomático para los Estados Unidos, que no solo busca su detención, sino también impedir su eventual asilo en cerca de 20 países de Europa, Asia y América Latina. El señor Snowden no es nuestro agente. Él nunca lo ha sido y no podemos entregarlo a un país donde es posible la pena de muerte. Continuamos dialogando con el gobierno ruso todos los días, inclusive yo. Esperamos resolver esto en la manera que todos queremos y que termine satisfactoriamente. El punto clave: la división que genera en la opinión mundial el controvertido caso de Edward Snowden. Un sector lo considera un héroe, un adalid de la libertad de información. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras defienden sus acciones y han exigido que Europa o América Latina tienen que ofrecerle, según ellos, el asilo y garantizar su seguridad. El caso de Julian Assange y de Edward Snowden, ¿qué revelaron? Dijeron algo que podría así comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos. No, es que revelaron en un caso, por lo que defendemos, abusos en materia de derechos humanos, ¿sabes? Recomendando que, no solo recomendando, pero pidiendo que los países europeos reciban a Snowden. Después, si América Latina lo puede. El punto clave de la noticia: la posición opuesta es de quienes no creen que Edward Snowden sea un símbolo de la libertad de expresión.
En una conferencia en Madrid, España, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa pues ha asegurado lo contrario a lo que ustedes escuchaban ahorita hace unos minutos, unos segundos en la voz de Reporteros Sin Fronteras. El Premio Nobel de Literatura dijo que espera que el ex técnico de la CIA no acabe exiliado en América Latina y criticó fuertemente la condescendencia del gobierno del presidente Rafael Correa hacia Edward Snowden. Correa es el presidente que está golpeando la libertad de expresión más fuerte que en ningún otro país en América Latina, con excepción de Cuba. Ni el señor Snowden ni el señor Julian Assange representan la auténtica libertad de expresión. Son instrumentos voluntarios o involuntarios de fuerzas profundamente antidemocráticas. Espero que Snowden no acabe exiliado en América Latina. ¿Debe Edward Snowden recibir el asilo en América Latina o debe ser entregado a la justicia estadounidense? Es la pregunta que hoy hacemos a nuestros televidentes. Sus opiniones las vamos a estar leyendo a lo largo de nuestro espacio periodístico con nuestros invitados también que pues estarán respondiendo estos interrogantes y con quienes estaremos analizando esta noticia que ha generado un verdadero reto diplomático a los Estados Unidos y tiene que ver pues con las declaraciones, las confesiones que ha hecho, las acusaciones que ha hecho Edward Snowden en el exterior y que pues hoy lo tiene en un aeropuerto en Moscú esperando que alguno de los 20 países a los que le solicitó el asilo político pues de alguna manera se lo conceda. Saludamos hasta ahora en Ciudad de México a Pascal Beltrán del Río, él es director editorial del diario Excelsior de México. Señor Pascal, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches, buenas tardes. También saludamos a Miguel Ángel Bastenier, es columnista del diario El País desde España. También nos está acompañando en el día de hoy. Miguel Ángel, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Aquí estoy en Bogotá. Muy bien, y también saludamos en Quito, Ecuador, a Patricio Zuquilanda. Él es ex canciller de Ecuador, doctor en jurisprudencia y es experto en asuntos internacionales. Señor ex canciller, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias, señor Beltrán. Un cordial saludo para los televidentes de América Latina, del Caribe y de los Estados Unidos. Bueno, con este excelente panel de invitados vamos a comenzar hoy este análisis en el programa La Noche. Quiero ir directamente con Miguel Ángel Bastenier. Él es uno de los columnistas y uno de los periodistas pues, más connotados en Europa y también pues, sus columnas son constantemente consultadas por la opinión en América Latina. Miguel Ángel, quiero comenzar preguntándole a usted si cree desde su concepto que Edward Snowden representa la libertad de expresión o piensa lo contrario, como lo ha afirmado el Premio Nobel de Literatura en unas contundentes declaraciones en España, que pues de alguna forma él no representa la libertad de expresión y que por lo tanto no debe ser asilado en América Latina. A mí me interesan los hechos y no las simbologías, ni lo que queramos decir, ni resulta si que queremos adornarlo de una forma u otra. A mí lo que me importa es que Snowden ha rendido un servicio a la ciudadanía, dando a la ciudadanía mundial, no solamente europea, por supuesto europea quizá fundamentalmente, pero a la ciudadanía mundial. ¿Le representa la libertad de expresión? Pues no lo sé yo. Es un señor al que no conozco, no sé cuáles son sus sentimientos, no sé cuáles son sus inclinaciones políticas, pero sí sé que los periódicos están para publicar cosas como las que nos ha facilitado con el descubrimiento de todo lo que ha hecho el señor Snowden, y que eso es un servicio a la ciudadanía, al conocimiento de la realidad, a la desfachatez de ese espionaje sistemático y absoluto de Estados Unidos a sus aliados europeos. Y eso le hace un daño tremendo a la presidencia Obama, tremendo. Es un golpe del que tardará en reponerse. Señor Pascal Beltrán, en México, le hago la misma pregunta. ¿Considera usted que Edward Snowden es un símbolo de la libertad de información o debe ser perseguido como un villano, como lo están haciendo en ese momento los Estados Unidos? Yo creo que es muy subjetivo determinar quién representa la libertad de expresión, pero coincido con Miguel Ángel Bastenier. Él ha dado a conocer hechos de interés público. El hecho de interés público es que hay un programa de espionaje que era secreto y que se dedicaba a espiar sistemáticamente a la ciudadanía de Estados Unidos. En otros países incluso nos hemos enterado que a una embajada mexicana, aunque no se ha determinado exactamente cuál de ellas. Yo, por ejemplo, tengo información de que un embajador mexicano en Washington
tenía que salir de su oficina para tener una conversación confidencial con cualquier persona. Entonces, creo que lo que ha dado a conocer es claramente de interés público. Probablemente, yo no soy especialista en derecho, probablemente viola leyes estadounidenses, pero incluso las leyes estadounidenses tienen que ponerse en el contexto de la ley internacional, de los principios internacionales respecto de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. Estados Unidos no puede estar por encima de esos principios, y a mí me llama la atención la defensa que ha hecho Estados Unidos de disidentes en otros países, como el señor Ai Weiwei en China, y que en el caso de Edward Snowden, pues no solamente lo declare un fugitivo en términos de sus leyes, sino que incluso presione a gobiernos europeos para que sin información clara de por medio, pues detengan un avión donde va un jefe de Estado para ver si el señor Snowden va a bordo. El señor Patricio Zuquilanda, también quiero preguntarle a usted, pues integrarlo en este debate, en este análisis que estamos haciendo con voces autorizadas en este tema. Vamos a hablar también sobre lo que tiene que analizarse frente a la posición, la actuación de los Estados Unidos. En este momento vemos una diplomacia que tiene dos retos muy fuertes. El primero de ellos, lograr la captura de Edward Snowden, y la segunda, impedir ese asilo. ¿Usted cómo analiza esta disyuntiva, este reto diplomático que tiene el gobierno del presidente Barack Obama a nivel internacional? Bueno, mire, yo creo que debemos ampliar la manera de ver esta situación por toda la comunidad internacional. Lo más alarmante en este tema es la enorme división que se ha producido en la opinión pública de América y del mundo respecto de estas dos materias, el señor Assange y el señor Snowden. Estos personajes definitivamente han violado leyes establecidas tanto en el ámbito nacional cuanto en el ámbito internacional, de tal manera que los Estados Unidos en este momento están en una disyuntiva también. Primero, se debe cumplir la ley norteamericana. Ellos están obligados a hacer, el gobierno norteamericano está obligado a hacer cumplir la ley que determina que personas que la han violado tienen que someterse a los tribunales específicos. Por el otro lado, está la posición de los Estados Unidos de gran defensora de los derechos humanos, defensora de la libre expresión y de la pureza de la democracia en el mundo. De tal forma que ahí hay una doble pantalla que Estados Unidos debe cuidar muy, yo diría, muy sensiblemente. Perfecto, ex canciller. Vuelvo con Miguel Ángel Bastenier. Le planteo el mismo interrogante. Quisiese saber su posición sobre lo que están haciendo en este momento los Estados Unidos, la forma como está operando la potencia norteamericana. Vemos un reto muy fuerte en su diplomacia, pero vemos que de alguna manera, si bien no ha logrado su captura, ninguno de los 20 países a los cuales Snowden ha pasado la solicitud de asilo, pues le ha entregado una respuesta positiva. ¿Cómo analizamos la posición de Estados Unidos, señor Miguel Ángel? Está todo bastante claro. Ningún país, o casi ninguno, quizá Venezuela chavista pueda ser eventualmente algo distinto, pero no creo que Ecuador. Ningún país quiere crearse un problema grave con Estados Unidos, por eso se le niega el asilo político a este señor. De todas formas, eso no es del todo cierto. Rusia le ha ofrecido repetidamente asilo político, a cambio, evidentemente, de dejarse de nuevas revelaciones, de actuar contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, de permanecer en silencio, calladito, en Moscú o en donde sea. Entonces, el señor Snowden, por las razones que sean también, que son suyas y no mías, ha rechazado el asilo político en esas condiciones. ¿Por qué Rusia sí ofrece asilo político a este caballero? Pues para demostrar su independencia de Estados Unidos, para que quede claro que Rusia no está a las órdenes de Estados Unidos. China se nos sacó de encima en cuanto pudo, pero evidentemente también en su momento podía haber llegado a algún tipo, digamos, de declaración fáctica de independencia. Yo entiendo perfectamente que Estados Unidos, que le persiga en justicia porque ha revelado unos secretos, etcétera, etcétera. Pero me cuesta mucho creer, no lo sé, pero me cuesta mucho creer que en el ordenamiento jurídico democrático, que duda cabe, norteamericano, es decir, de Estados Unidos, no esté prohibido el espionaje urbi et orbi.
me cuesta mucho creer que eso no esté vulnerando leyes norteamericanas. Quizá no, pero realmente me cuesta mucho creerlo. Y si no es así, peor para todos nosotros, los que no somos ciudadanos de los Estados Unidos.